El conversatorio. Es escritora y guionista, nació en Montevideo y actualmente reside en España. Es licenciada en Derecho y magíster en Políticas de la Integración. Ha participado como panelista y columnista en programas radiales y televisivos. Su obra fue evolucionando del thriller al policial negro. Se caracteriza por el humor negro y las rupturas con respecto a las normas del género. Viene a hablar de su nueva novela, Nunca saldrás de aquí. Recibimos en Espíritu Libre a Mercedes Rosende. Ahora sí, bienvenida, Mercedes. Gracias por la invitación. Bien. Y a Luis Fernando Iglesias, que va a presentar el libro, ¿no? Algo le vamos a pedir. Esta tarde-noche, Luis Fernando Iglesias, tengo el honor de que presente mi libro Nunca saldrás de aquí a las 18:30 en el Centro Cultural de España, en la Ciudad Vieja. Claro. Entrada libre y gratuita. Exacto, ya hablaremos de eso. Y Mercedes, ¿hasta cuándo te quedas? ¿Ya aprovechás y diciembre lo pasás acá? Yo salí de mi casa hace 2 meses, sí. Ya un poquito más de 2 meses. Estuve dando vueltas por Semanas Negras y por ferias del libro, claro. Y terminé acá, que estoy hace casi un mes, hace un mes estoy, y me voy ya el 28. Ya me toca volver. 28 de noviembre. 28 de noviembre me voy para España. Sí. Presento el libro, hago algunas cosas. Sí. Paso las fiestas allá. Sí. Igual estás muy en contacto con el Uruguay, ¿no? Y además vuelvo en marzo, abril, sí. Entonces por supuesto que estoy muy en contacto desde todo punto de vista, porque tengo familia acá, 2 hijos en Uruguay, tengo la mayoría de mis amigos los tengo acá, tengo intereses además acá, o sea, es mi principal fuente de intereses, de actividades, hago muchas cosas en Uruguay, yo soy jubilada como escribana, entonces también tengo ingresos acá, entonces vengo seguido por un montón de cosas. Y además trato de hacerlo coincidir con la presentación de algún libro, con algún libro que salga. Los 2 años anteriores salieron reediciones y este año sale un libro nuevo que me gusta decir que es el 4º de la trilogía de Úrsula. Pero bueno, escribís allá, sí. Sí, este está totalmente escrito allá, sí. Sí. ¿Y te influye un poco el lugar donde estás hoy? No, para nada. ¿Sabes lo que sí me influyó muchísimo? El hecho de haberme jubilado. Tener más tiempo. Me dio muchísimo tiempo y me dio muchísima concentración, porque no es solamente el tiempo, sino no tener que estar... No tener que estar dividiendo la cabeza entre muchas actividades. Entonces ahora tengo esta actividad y escribo profesionalmente y le dedico tantas horas por día y es mi nuevo trabajo, que además me gusta mucho, ¿no? Claro. Me requiere mucho esfuerzo, pero me gusta mucho también. No, te lo preguntaba porque capaz que estando allá también siguiendo a otros escritores, estando más en contacto con ellos, uno puede recibir como otras miradas, ¿no? Sí, estoy en contacto con escritores de muchos países y recibo muchas miradas, y sobre todo lo que recibo son muchos libros que leo otras literaturas distintas, ¿no? Pero también, por ejemplo, vengo acá y me encuentro que hay muchísimos libros publicados y ahora me voy con un carrión lleno de libros uruguayos, que es lo que no te pesan, ¿viste? En el aeropuerto el carrión no te lo pesan. Me voy con un carrión lleno de libros uruguayos, que además es la única manera que tengo de leerlos, porque no están generalmente en otros formatos, ¿no? No lo puedo leer en Kindle, porque muchos uruguayos salen solamente en papel. Entonces me llevo un montón de libros y estoy muy al tanto de la literatura uruguaya y de todo lo que sale. Bueno, como también estoy al tanto de todo lo que pasa en Uruguay, porque yo me fui hace 2 años y medio, tampoco es tanto. No es tanto, no, es verdad. Pero bueno, es cierto que el lugar, el contexto donde uno está siempre un poco también permea, ¿no? Sí, me sirve sobre todo cuando viajo para a ferias del libro y semanas y encuentros negros y todas esas cosas. Me sirve
para ver eso que te decía, qué están escribiendo los demás. Siempre es bueno saber qué están escribiendo los demás, ¿no? También da mucho trabajo y no podés estar al día en absolutamente todo. En Francia, por ejemplo, que es el otro idioma que yo leo, digamos, sin traducción, en Francia se publican tantas cosas al día que sería incapaz de leer si no tuviera un poco de orientación en esos eventos, justamente, si no me orientaran un poco respecto a qué leer. Porque si no, vos vas a una librería y no podés decir, a ver, ¿qué me recomienda? Porque salen tantos libros al día que es imposible. Y en España lo mismo, ¿no? En España salen todos los libros, todos los días cantidades de libros. Entonces, eso sirve para orientarte respecto a qué leer. Claro. ¿Tus lectores qué dirías? ¿Que son más de acá, uruguayos? Sí. La mayor parte de mis lectores están en Europa. En Europa. Más que acá, sí. No, claro, porque Uruguay tiene 3 millones de habitantes, una cantidad ínfima de lectores, porque en realidad no es que en Uruguay se lea menos que en otros países, es que somos muy poquitos, ¿no? Y son menos todavía los que leen narrativa. O sea, la mayoría de los lectores leen libros periodísticos y en segundo lugar quizá esté la narrativa, pero bueno, si nos ponemos a contar los lectores que hay exclusivamente de ficción, creo que no son demasiados. Entonces, la masa crítica que a mí me da, digamos, me da de comer, por decirlo de alguna manera, está en Europa y en Estados Unidos, sí. Estados Unidos, ¿Y en Europa, España o de todo? No. España, por ahora estamos recién dando los primeros pasos con mi editor y donde sí estoy mucho más afianzada es en Alemania, en Francia, en Reino Unido y en todos los países de habla inglesa, ¿no? Sobre todo cultores del policial un poco más... Sí, sobre todo cultores del noir. Ahí va, como claro, se le llama, hay una masa crítica de lectores de novela negra que es importante. Son seguidores fieles, son seguidores. ¿no? Hay además festivales que llevan decenas de miles de personas. El Festival de Lyon en Francia, yo me quedé estupefacta porque fui al último y en cada, por llamarlo de alguna manera, charla o espectáculo, hay filas de 500 personas para entrar. Y entran la mitad y la otra mitad quedan afuera y protestan y todo eso, pero no entra más nadie. Y la gente se viene desde otros países al Festival de Lyon. Es impresionante. La ciudad queda llena de lectores. Claro. Es una experiencia un poco distinta, ¿no? Hará unos años, yo ya no recuerdo cuántos, que invitaron a escritores nórdicos también. Me acuerdo. Acá en la Feria del Libro. Sí. Y me llamó la atención igual la gente que fue. Yo dije, bueno, hay muchos cultores en silencio, capaz que en Montevideo o en el Uruguay, ¿no? Claro que me da la impresión que hay mucho más lectores, ¿no? de novela negra escandinava, o en aquel entonces había mucho más lectores de novela negra escandinava que de nosotros, los uruguayos que escribimos novela negra. Claro. Pero ahora me parece que también de a poco se ha ido imponiendo porque somos una cantidad importante. Uruguay no tiene una tradición de escritores de novela negra como tiene Argentina, pero de a poco se fue construyendo y creo que no es menor lo que hizo la editorial Estuario de hacer es justo reconocerlo, una colección que nos agrupara y me parece que ahí surgió también una masa de lectores. ¿Y qué le dio? Vamos a tener que seguir con el género, ¿no? Pero la escribana, ¿qué le dio a la escritora? No sé, cierta rigurosidad en algunos temas, en puntos, porque bueno, uno piensa, la escribanía es una carrera de derecho. De derecho y de detalles y de cuidados, ¿no? En realidad en las palabras, en los documentos. Pero digamos, lo que escribe el escribano en general son fórmulas sacramentales que además son prácticamente inamovibles, que no se pueden cambiar porque ya no tienen la misma validez legal, diciéndolo de otra manera. O sea que la escribanía da muy poco lugar a la creatividad. Quizá
quizá da lugar a la creatividad en la redacción de documentos diferentes a una compraventa o algo así, o en el negocio, a la creación del negocio, pero no hay mucho lugar para la creatividad. No. Lo que sí me dio mi formación legal es, sobre todo en mi primera novela, La muerte tendrá tus ojos, y en la última, un poco también, fue cierto conocimiento del derecho penal y de cómo funcionan las cosas en Uruguay a nivel de la policía, a nivel de los juzgados, en el procedimiento que tiene la justicia. Es decir, yo ahí estoy segura que no meto demasiado la pata, ¿no? Porque yo a veces me meto en temas que me da un poco de miedo de tambalearme ahí, de caerme directamente, pero en esto piso segura, porque además si no estoy del todo convencida con algo, agarro el Código Penal y lo leo, ¿no? Digo, porque tengo una formación que me permite hacerlo, mucho más fácil que para alguien que es ingeniero, por ejemplo. Entonces algo estoy reconociendo que me ha dado, la profesión. Porque de lo contrario eso mismo sería toda una investigación que hay que hacer, ¿no? Sí, y la investigación es tiempo y es esfuerzo, y yo decía en el programa anterior, soy una escritora perezosa, así que me llamó la atención, trato de exprimirme mis propios conocimientos y no tratar de adquirir demasiados externos, exógenos. Nunca saldrás de aquí. Se llama el libro de Mercedes Rosende. Se presenta hoy en el Centro Cultural España, ¿no? Y tiene un título que podría ser de policial negro, de película de terror o libro de Stephen King también, ¿no? Tienes razón. Nunca saldrá. Voy a tratar de vendérselo. El título. Después ya uno entra y bueno, Punta del Diablo no creo que lo referencien otros escritores de policiales negros por otros países, ¿no? No debe haber mucho escrito por Stephen King en Punta del Diablo, ni en la Barra del Chuy. Ni en la Barra, claro. Eso te lo podés permitir aunque te lean en cualquier lado, ¿no? Es más, les encanta, les gusta muchísimo que yo mencione lugares totalmente desconocidos. Hablo concretamente de por ejemplo, del público alemán o el público español o el público francés, que son los que más son los que más se comunican con el escritor, son los que más tienen onda con el escritor, y les encanta, por ejemplo, les encanta Montevideo, les encanta lo sórdido que es Montevideo. Sí. Pero además me dicen que les resulta tremendamente pintoresco, y que sórdidos y pintorescos, y que les da muchas ganas de venir. Incluso algunos que conocen Montevideo, que no hay poca gente también, hay mucha gente que se me acerca que conoce Montevideo, me dice, tengo ganas de ir de vuelta ahora. Pero sí, les gusta. Yo creo que si ambientara mis libros en ciudades que ellos conocen, no les resultaría tan interesante. Pero mira que yo escribí en Montevideo no por eso, nunca me imaginé que iba a leerlo un frankfurtés. Lo ambienté en Montevideo porque era el lugar que me daba menos trabajo, porque era el lugar que mejor conocía. Yo creo, más que menos trabajo, vos repetís eso, creo que hay un tema de autenticidad ahí. Si uno escribe de un lugar que no conoce, inventa, y ya nos cuesta bastante inventar algo, una historia, que si tenés que inventar algo como el lugar, es un doble trabajo, eso ahí está la pereza, pero aparte tiene el problema de que sea artificial eso. Claro, pero podés ser un extranjero que está en tal lugar, y ahí me parece que no sonaría artificial. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. A mí siempre me pareció que Montevideo era un buen escenario para novela negra, y que no se explotaba lo suficiente, que lo había hecho por supuesto Hugo Burel, pero no estaba suficientemente explotado. Entonces me gustó, lo había hecho Omar Prego en la década de los 90, y a mí me había encantado ese Montevideo de fondo en una trama muy negra. Entonces cuando pensé dónde ambientarlo, dije Montevideo está perfecto, y resultó efectivo para los extranjeros, ¿no? Creo que más que para los uruguayos. No, pero aparte en esta novela hay gran parte ambientada en otro lugar que es fundamental porque es un lugar de frontera, que es la Barra del Chuy, donde se mezclan dos países, donde aparte hay, antes de entrar acá hablábamos con Mercedes, hay como un ambiente
tranquilidad, de calma, pero que por abajo pensás que puede pasar cualquier cosa. Yo no me ofendí porque vos dijeras de una persona ahí, un personaje, lo más que va a llegar en su vida es Hermenegildo, porque es el lugar donde yo veraneo, pero es cierto una cosa, ese lugar tiene una tranquilidad inestable, o sea, una tranquilidad que uno siente muy, muy tranquilo, pero que de repente le dicen, sí, pero como pasó en Hermenegildo, corrieron a un tipo que había falsificado un auto y terminó hundido en el agua, y yo pasaba al lado del agua, del auto que había caído en la barranca escapando, claro. Y era un auto falsificado para pasarlo a la frontera. Es que uno, yo creo que yo usé la frontera justamente por ese carácter que tiene de mestizo, de borde, de lugar donde puede pasar cualquier cosa, y además porque no existe muchos ejemplos en el mundo de ciudades que si vos sos extranjero no sabés si estás de un lado o del otro, porque si vos no sabés que esa avenida grande es la que separa los dos países, pasás de un país al otro sin saber que estás cambiando de país. También me gustó lo de la lengua, lo del idioma, lo de que nadie habla nadie empieza una frase en un idioma, dice Úrsula, y lo termina en el mismo. Me gustó mucho el desafío del portuñol, incluso de mostrar el portuñol en la novela. Y en definitiva me parecía que tanto el Chuy ciudad como la Barra del Chuy balneario me daban unas posibilidades que no me daba casi ningún otro lugar en Uruguay, ¿no? Ese lugar, vuelvo a donde puede pasar cualquier cosa, ese lugar donde hasta las 5 o 6 de la tarde hay miles de personas y de pronto queda totalmente vacío y lleno de mugre, donde de noche suceden cosas sórdidas y la movida está en los barrios más pobres, además. El otro día me escribió mi traductora al alemán y me dijo, me estoy emborrachando escuchando como música de fondo Pinky Costa y los Mogambos, que es la música de fondo de cumbia, de música tropical, no de cumbia, que se escucha en un boliche de mala muerte donde terminan Úrsula y otra persona charlando el nombre de ese boliche es cierto. Es cierto. ¿Que te lo dijo Martín Palacio? Es cierto, y cerró hace poco y todo el mundo lo conoce, se llama Mirá cómo llora la infeliz. La desgraciada. La infeliz. ¿La infeliz? La infeliz. Mirá cómo llora la infeliz. ¿Y sabés por qué es eso? No. Usualmente, calculo que es por eso, preguntarle a Martín, cuando vos te sirven un whisky o te sirven una caña o lo que sea, te sirven la medida y te la dejan llorar, o sea, dejan que caiga de la medida para hacer más. Entonces me pareció un hallazgo ese, deja que llore mirá cómo llora la infeliz. Mirá cómo llora la infeliz, lo cual es cierto. Vos decís, dejala llorar. Dicen que era un boliche que llegaba gente de todo Río Grande del Sur y de muchos lugares de Uruguay para ir a ver música en vivo, ¿no? Claro. Y bueno, y mi traductor se estaba emborrachando y escuchando Pinky Costa y los Mogambos. Y Fernando, bueno, ¿qué vas a comentar el libro? ¿Desde qué lugar? Bueno, voy a adelantar nada más que esto. Voy a comentar el libro muy brevemente desde el lugar de alguien que no es demasiado aficionado a la novela negra. Bueno, eso, novela alegre de Mercedes Rosende. Sí, yo ya la había leído a Mercedes, obviamente, sí. Nos conocemos hace un ratito y ya lo estuvimos develando en el programa anterior, sí. Pero aparte yo la he leído de los orígenes, la época de cuentista de Mercedes, sí. Y después también Mujer equivocada, pero yo por ejemplo no leí ni El Miserere ni la penúltima novela, y leí esta, y fue a mí me ha gustado mucho ya Mujer equivocada, pero fue una grata sorpresa, que lo único que voy a adelantar, la evolución desde una novela a la otra, no porque la otra fuera peor, sino porque es diferente. Y yo tengo que decir que realmente me costó hacer otras cosas mientras lo estaba leyendo, porque la quería seguir leyendo por el ritmo que tiene. Y cómo está adaptada en una serie de cosas que vamos a hablar hoy, de los temas de la polifonía, de los muchos personajes, de los capítulos cortos, de cómo se van en un ambiente que parece que uno fuera en una especie de montaña rusa que no sabe dónde va a terminar, que es lo que requiere cualquier novela negra o cualquier novela thriller de este tipo. Y realmente vamos a hablar de eso, pero antes que nada podemos hacer un ping-pong. Vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas con Mercedes, que yo preparé algunas, pero por supuesto no voy a respetar, voy a preguntar lo que se me ocurre en ese momento, para hablar un poco de eso, de cómo se llega a escribir de esa forma, de cómo se llega a escribir,
de cómo se empieza a pergeñar una historia, de por qué los lugares, de por qué los personajes, de por qué la evolución de los personajes, de cómo Úrsula, como decía Mirta, el público se renueva, así que le vamos a preguntar cómo surgió Úrsula, que ya lleva una trilogía de cuatro novelas, cómo ha evolucionado ese personaje, otros personajes que vuelven a aparecer en cada una de esas novelas, y cómo se hace para escribir una novela tan bien escrita, con tanto tinte literario, porque una de las cosas que tiene Mercedes es que no es la típica escritora de novela negra que sigue un esquema. Hay mucha literatura acá adentro, algo que también hacía que era a veces más usado porque quería romper lo que era el esquema de la novela negra, como Fontana en el noir suburbano, Hugo Fontana, y como ella incluye mucha literatura, mucho recurso literario que uno va pensando en su cabeza cosas que va diciendo la novela y que va entendiendo los personajes. Una novela muy real, muy recomendable, una novela que algunos se ofendían si decías es muy recomendable para el verano, y no, Mercedes lo decía en otro lado, el verano es un momento mejor para leer, porque es el que tenés más horas y estás más tranquilo y puedes leer los textos más complicados igual. Y lees mejor, porque no tenés esa urgencia de que voy a leer 5 minutos y me tengo que ir, o estoy muerto de sueño y leo 5 minutos. Entonces, esta novela de Mercedes realmente es una novela, a ver, lo voy a decir así, a ritmo de serie. A ritmo de una muy buena serie, de esas que te cuesta dejar y que a veces haces maratoneas de serie. Bueno, acá vas a hacer maratoneo de una novela porque vas a querer saber qué pasa con los personajes. Más o menos de eso vamos a hablar, y de alguna cosa más, sobre todo referencias ahí de ambiente. Bueno, me interesa que revele un poco las herramientas de una escritora para lograr esta novela. Claro. Bueno, interesante lo de a ritmo de serie, ¿no? En cuanto a lo que atrapa y continúa, ¿no? Es muy visual, es una novela muy visual. Uno la está leyendo y ve los personajes. Yo ya tengo, ya lo vi a Pedro, que es el encargado del hotel, un personaje que me encantó. Ya lo vi a Úrsula, ni hablemos, que yo lo considero que le pregunté, mirá si será la locura que un día le pregunto a Mercedes, cuando empezó con esto, le digo, che, ¿Úrsula está más flaca o me parece a mí? A lo largo de... Claro, porque lo veía tan... en la primera novela, Mujer equivocada, era una mujer desbordantemente gorda, pero aparte como sin ningún atractivo. Y acá ya pasa a ser una mujer que no voy a decir qué personaje, que le dice que es una mujer muy linda y él se sorprende. Yo le pregunté si estaba más flaca, si había hecho algún tratamiento para adelgazar. Que me interesaría saber a qué clínica fue porque me puede servir. Y Mercedes, los personajes los delineás escribiéndolos o tienen todo generalmente una preparación. Tomo personajes de la realidad que después los voy cambiando, ¿no? Porque me resulta más fácil y más rápido. Y ahora que Luífer dijo lo de Pedro, que es un personaje nuevo, a mí también me gustó Pedro y en un momento lo maté a Pedro. Y después dije, no, Pedro me gusta mucho y lo resucité, ¿viste? Muy bien. ¿Qué es lo bueno que muy tiene? bien. Pedro era un tipo que tiene esto de ser escritor, ¿no? Dije, no, vamos a sacar la muerte de Pedro, a pesar de que el capítulo de la muerte de Pedro era muy bueno, pero dije, no, este personaje a mí me va a servir para otra cosa. Yo pensé que iba a tener otro destino, Pedro, porque siempre va en una línea muy equilibrista para no que le pase eso. Sí. Pero me dio mucha alegría que Pedro, ese tipo que vive en unas cabañas y que administra las cabañas, siga viendo cómo le puede terminar de pagar al acreedor. Es un tipo agobiado por las deudas, entonces me sentí identificado con un momento de mi vida, capaz que por eso me cayó bien. Seguramente todos nos vamos a sentir identificados con Pedro, que es un tipo que tiene como una especie de lápida las deudas que tiene con un mafioso brasilero, con alguien que le prestó la plata para comprar las cabañas. Pero bueno, al final me pareció un buen personaje, y aquello que pensaba de matarlo, no, resultó que no, saqué ese capítulo y Pedro sobrevive este libro. Te inspiran personajes de la vida real, pero luego la trama del libro, cómo recorre los personajes todo un libro, ¿eso lo pensás antes de escribirlo? Todos mis personajes son personas que yo conozco o que conocí en algún lado, generalmente cercanas, le meto 3 o 4 pinceladas, les cambio algo y ya está. ¿Sí? Ese personaje que es la base, después empieza a evolucionar y termina siendo otra persona, y nunca nadie se reconoce. Así que todos tranquilos, mis amigos. Ningún amigo mío sabe que es un personaje. Y lo hago
hago de esa manera porque sé que Pedro, que puede haber empezado siendo un conocido mío, hoy ya es otro Pedro y ya es otra persona, y el personaje se alejó solo de esa persona original. Pero trabajo así, te tomo a ti, te tomo la forma de la nariz, la forma de hablar, el color de pelo, y a mí eso ya me facilita muchísimo la evolución. Ya puedo pasar a otras cosas, ¿no? Y termina siendo alguien muy diferente a ti, aunque le queda el color de pelo, la forma de la nariz y la voz. Conectás mucho desde lo visual, incluso. Yo no lo hago a propósito eso. Todos me dicen que son muy visuales mis novelas. No es algo que yo diga, bueno, mañana voy a escribir una novela visual, ¿no? Es algo que sale, debe ser mi manera de escribir, digo yo. Las descripciones que haces, por ejemplo, de esas cabañas, las descripciones que haces del boliche ahí en la barra, las descripciones que haces de todas las cosas, uno la está mirando, la está viendo. Las cabañas, yo ya sé cómo son las cabañas esas, aunque no conocí esas cabañas de barra, yo voy a Hermenegildo, pero lo tuve clarísimo cómo era la cabaña. Lo de Hermenegildo te ofendió, ¿eh? Sí, totalmente. Obvio prevé una venganza en la presentación por eso, por lo de Hermenegildo, porque hay un personaje que le dice, tipo que tiene una cara que no va a pasar de Hermenegildo. Bueno, debe ser mi cara. Que en su vida pasó de Hermenegildo. Ahí te inspiraste en mí, debe ser mi cara. La tapa te la proponen así con... La tapa, mira, yo venía bastante mal de una tapa francesa, que es una obra de arte, pero es la cara de una mujer, una especie de gestalt psicológica, en azul oscuro y negro. Entonces yo veía en las ferias que la gente pasaba, miraba todos los libros y el mío seguía de largo, porque claro, no se ve. Entonces yo le dije a Planeta, lo único que quiero es una tapa en que haya dos mujeres, porque es un poco el argumento, dos mujeres, que haya fuego y colores fluorescentes. Bueno. No quiero más azul marino y negro, quiero colores fluorescentes. Entonces me trajeron varios diseños hasta que llegamos a este que resume exactamente el argumento de la novela. Sí. Pero otras editoriales ni bola que me dan, y cuando me entero ya la tapa está hecha y no me consultan ni me dicen nada. No, pero es interesantísima la tapa, ¿no? Y colorida, intensa. Y espero que la vean los lectores. Espero que no pasen de largo. Que no pasa eso que ibas a poner luces que prendían y apagaban, no te la llevaron. No me la llevaron esa, sí. Un chorrito de agua. Luces intermitentes, o que le diga para... Pero no, es una muy buena tapa, y como dice Mercedes, lo que uno aspira a una tapa que hace un resumen o un reflejo de qué habla, o de algún incidente, pero sobre todo es un buen reflejo de la novela, de la tapa. Es casi la novela. Claro. Y Mercedes, te atrapa también en otros géneros, como puede ser el cine o las series, el suspenso, o los policiales. Claro. ¿Sí? Además yo creo que ahora todos estamos Netflix, los buenos, digo, estamos muy influidos por Netflix, y nos ha llevado casi sin que nos diéramos cuenta al thriller y a la novela policial. Porque yo creo que en este momento prácticamente no hay propuestas, o son ínfimas las propuestas que no sean policiales frente en todos estos medios que nosotros vemos habitualmente. Entonces, me parece que toda la industria del cine y del video, digamos, en general, nos ha llevado a que nos sentemos a ver un policial, porque ya es casi raro sentarse a ver otra cosa que no sea un policial, que no sea una novela negra. Sí. Realmente son las más vistas, ¿no? Sí. Salvo alguna. Además, bueno, empezaron creo que con algunas cosas excelentes, después se fueron mediocrizando, como suele suceder, pero hoy uno sabe que tiene que seleccionar un poco y bueno, mirás varios de estos canales hasta que encontrás algo que te parezca bueno, pero en términos generales hay poca oferta vamos a poner, de cine romántico, ¿no? Es prácticamente nulo, es casi todo histórico, puede haber un poco, estuvo, bueno, Game of Thrones, esas cosas, pero género, por ejemplo, ciencia ficción. ¿Qué hay de ciencia ficción? No hay nada. Tal cual. Mercedes, bueno, la última y
y te dejamos por lo menos descansar hasta la presentación del libro, ¿no? En España te hacen algunas referencias como uruguaya, por lo menos a escritores o poetas que hemos tenido, tanto ahora Ida Vitale, Onetti, ¿te hacen alguna mención? Sí, algunas veces me hacen menciones, y sobre todo a escritores súper consagrados, ¿no? Por supuesto a Onetti, a Benedetti, a Galeano, por supuesto son los que más me nombran. Allá. Como ganaron, mucho, ¿no? Como ganaron los premios, también a Cristina Peri Rossi, a Ida Vitale. Cierto. Pero no es que no más allá de eso, no más allá de eso, porque en España no hay mucha literatura uruguaya, por ejemplo, mi editorial publicó a Galeano y ahora publica a Versi, el de la película La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. Sí. Publica a Versi. Y aparte de eso no veo literatura uruguaya, no veo. Sí sé que hay uruguayos publicando en editoriales alternativas que son generalmente locales, ¿no? Que son de Valencia, de Barcelona, qué sé yo. Sí. Pero no veo demasiado. Bien. Y no veo en general, ¿sabes qué? No veo muchos latinoamericanos tampoco. ¿Argentinos tampoco? Sí, ponele que es lo que más hay, pero no hay demasiado tampoco. O sea, la literatura latinoamericana no termina de entrar en España. Después del boom, nunca más entró. Yeah. Me lo comentan además eso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Mercedes. Gracias por la invitación. Tu tiempo, y suerte en el ping-pong que te va a hacer Iglesias. Que no termine con un pelotazo en el ojo. Claro. Alguna venganza va a haber.